Sí, ¿qué tal, Maribel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Seguimos de cerca la información que está sucediendo acá en Ventana, específicamente en la fundición, ¿cierto?, de Codelco, porque precisamente es lo que tú comentabas, ¿no? Hemos seguido este tema por ya varios días, desde el viernes que se anunció este cierre abrupto, ¿no es cierto?, de esta fundición de cobre que va a dejar, ¿cierto?, a cerca de 340 trabajadores, no en la nada, sino que más bien en una incertidumbre. Estamos acá precisamente con ellos porque siguen, ¿cierto?, las conversaciones sobre cómo se va a hacer este paro nacional. Hasta el momento no hemos podido tener nuevas informaciones sobre lo que se ha conversado al respecto, pero hasta acá han llegado varias personas a demostrar, ¿cierto?, su postura, a demostrar también su interés porque Codelco no cierre, y evidentemente estuvimos conversando con ellos. Incluso ha llegado un vecino, un trabajador también de la fundición, también un ex trabajador del año 74, porque los tres tienen distintas posturas, pero todos coinciden en una sola cosa, Maribel, que evidentemente no hay que cerrar la fundición, eso lo dicen ellos, pero sí invertir para poder mejorar los estándares y no dañar el medio ambiente y, por supuesto, a los vecinos que están a su alrededor. Quiero que pasemos a escuchar sus declaraciones. Yo interesado cuando entré, costaba para entrar a esta empresa y salí enfermo. No teníamos implementos como los que se usa ahora. Ahora el trabajador de Codelco está protegido. Pero antiguamente, cuando nosotros entrábamos, no teníamos una máscara, ¿ah? Entonces era difícil cuidarse su salud. Pero así todos salíamos a flote y cumplíamos las 8, las 9 horas de trabajo con mucho sacrificio. Si hablamos de 20, 30 años atrás, sí teníamos un problema medioambiental. Pero hoy día realmente no lo tenemos. De hecho, si nos remontamos a esos años, siempre salíamos en la prensa, siempre habían temas ahí relacionados con el medio ambiente. Pero hoy día nosotros, de hecho, en el pueblo tenemos una estación de monitoreo y hoy día no alcanzan a ver PIC en los Maitenes, siendo que estamos a 4 kilómetros. Hoy día se vive prácticamente sin contaminación en los Maitenes y la gente está haciendo su vida normal. Sí, bueno, lo que han dicho los trabajadores en los días anteriores, también ahí en los testimonios, ¿cierto?, que recopilaste, Darinka, es que claramente acusan de traición al gobierno, ven con suspicacia el hecho de que puedan ser los trabajadores reubicados. Habla de 350, ¿cierto?, que son contratados directamente por la cuprífera estatal, pero otro número mayor de contratistas, y es por eso que finalmente se desencadena y se anuncia esta paralización nacional a nivel país, ¿cierto?, con todas las divisiones. Y finalmente, lo que se ha dicho, que se espera que no se cierre la fundición, que se inviertan estos 54 millones de dólares, pero lo que ha dicho el gobierno es que con esta inversión de realizarse no se asegura de que no vayan a haber finalmente otros episodios contaminantes. También hay que recordar que hay otras empresas que están ahí en este cordón industrial, pero lo que ha dicho el gobierno es que primero la empresa, la cuprífera estatal, como empresa del Estado, debe dar el ejemplo y así avanzar, ¿cierto?, en que las otras empresas también comiencen a mejorar sus estándares y no se produzcan todos estos episodios contaminantes. Te quería preguntar, Darinka, primero, ¿se va a llevar a cabo esta marcha que dijeron los trabajadores que iba a ocurrir en el día de hoy desde Quintero a Concón? Y lo otro, ¿qué ha pasado con las comunidades? Porque ellas sí celebran este cierre de fundición Ventanas, han pasado por años y años perfectamente y han sido víctimas de todos estos episodios contaminantes, niños, profesores, vecinos. ¿Se sabe finalmente, obviamente, la postura de ellos en torno a este cierre y también sobre la movilización nacional que se ha anunciado para mañana?
Sí, Maribel, parto por lo primero con lo que es el tema de la marcha que estaba convocada para hoy entre Quintero y Concón. La voz oficial no ha confirmado nada aún, pero los trabajadores dicen que sí, que va a ser, pero falta la confirmación de esa marcha. Y lo segundo, lo que tú decías de los vecinos, evidentemente que los vecinos van a estar muy contentos por el cierre de esta planta acá en Ventanas, evidentemente, porque son muchos los vecinos los que se sienten incómodos, los que se sienten en mal estado, los que se han enfermado, los que sienten dolor de cabeza, los que les cuesta un poquito respirar. Evidentemente que está esa sensación acá entre Ventanas, Quintero, Puchuncaví, en toda esa área. Hay quienes dicen, que son pocos, que dicen que no, que ellos no han sentido nada, que no se han intoxicado, que no lo han vivido y que antes sí, que era peor. Entonces, bueno, está cierto esas dos posturas que siempre en todo caso van a estar, pero hay que decir que la mayoría de los vecinos dice estar conforme con la decisión que se tomó el día viernes. Hay también un tema con respecto a lo que tú mencionabas, Maribel, del tema de que la planta en anterioridad ya se quería cerrar y bueno, a esta hora ya se cumplió un poco lo que se venía anunciando con años anteriores, incluso así también lo confirmaron los propios dirigentes. ¿Qué les parece si escuchamos sus palabras? Las intoxicaciones están ocurriendo, hay que buscar la causa para detenerla, pero el camino no es cerrando una fundición porque se me ocurre, porque creo, porque tiene 58 años acá, porque si realmente hemos afectado, y yo lo creo, yo ahora lo creo, como te estoy hablando de autoridad, lo creo que aquí hay pasivos medioambientales, entonces el Estado debe hacerse cargo. Y también, así como quiere cerrar una fundición, tiene que empezar a hacer reparación, recuperación e indemnización a las víctimas. La tecnología es la que manda en estos momentos. En otros países del mundo hacen lo mismo y no tienen, las fundiciones están dentro de la insertos en la comunidad y viven con ellos y cero contaminación. ¿Por qué? Porque la tecnología es la que manda en estos momentos. Entonces los políticos tienen que aprender la perimetalurgia y aprender el proceso del cobre. No tienen idea del proceso del cobre. Ahora, Maribel, acá hay que ser bastante claro en las posturas que hay. Postura del gobierno es que se privilegia la salud por sobre la economía, entonces se cierra Codelco con los 340 trabajadores reubicados. Esa es la primera postura del gobierno. La postura que tiene acá los trabajadores de Codelco es que no es necesario cerrar las plantas, pero sí es necesario invertir para mejorar los estándares, para no contaminar y no dañar a las personas. Finalmente son distintos objetivos, distintos caminos, pero ambos quieren avalar un poco lo que es la salud de las personas. Uno apoyando más lo económico y el otro ya evidentemente a 100% la salud de las personas. Los dirigentes asumen que hay intoxicación, eso hay que dejarlo muy claro, pero ellos no quieren cerrar su planta, quieren mejorar los estándares con inversión. Ayer estuvimos conversando con la ministra de Minería con respecto a las conversaciones que han tenido con los dirigentes, con Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, para llegar a una conclusión sobre lo que está pasando, y nos dio una declaración bastante interesante, bastante quizás polémica, que a ella le hubiese gustado enterarse antes de la decisión que había tomado el directorio de Codelco. Es decir, ella se enteró casi al mismo tiempo que los trabajadores el día viernes. Escuchemos lo que ella nos dijo y también la reacción del dirigente con respecto a esa declaración. Lamentablemente hay cosas que de repente no dependen de nosotros. Las decisiones de un directorio de una empresa que es autónoma es bien complejo saberlas por adelantado. Uno puede estimarlas, pero no necesariamente conocerlas. Nos habría gustado saber con anticipación y haber podido iniciar ese diálogo desde antes. Eso no es así, porque cuando yo estuve en La Moneda y estuve con la vicepresidenta, me dijo textual que Máximo Pacheco había indicado que el cierre de la Fundición Ventana era sin problema. No, entonces esto se venía conversando, esto es una decisión del gobierno. Tal vez la ministra de Minería, y lo lamento por la señora Marcela Hernando, no fue parte de la decisión, porque y me hace pensar que, y la puedo exculpar, porque cuando estuvimos en el Congreso, ella le dijo a los representantes de la Federación de Trabajadores del Cobre,
al Consejo Directivo, Amador Pantoja, su presidente, que la inversión estaba para Ventana. Bueno, es muy importante las palabras de la ministra de Minería, Marcela Hernando. Recordemos que se dan en el contexto del día de ayer en el Palacio de la Moneda, donde el presidente Gabriel Boric cita a sus ministros, también al presidente ejecutivo de Codelco, Máximo Pacheco, una reunión extraordinaria para, por supuesto, ver cuál ha sido el impacto finalmente de esta decisión, que es una decisión política que lleva a cabo el gobierno de Gabriel Boric, y también el impacto en las comunidades y en los trabajadores. Y es en ese lugar donde sorprende igual, Darinka, estas palabras que emite la ministra de Minería, porque ella señala de que no se enteró con anticipación. Hay una crítica ahí velada de que les hubiese gustado enterarse antes para poder haber iniciado también, por supuesto, el diálogo antes con los trabajadores y quizás evitar lo que estamos viendo ahora, donde hay un disgusto por la forma de que se haya anunciado de forma sorpresiva, y lo que se está impulsando es finalmente este paro nacional. Es importante ahí ver qué va a responder, por ejemplo, el gobierno con respecto a esta crítica velada, ¿cierto?, a este nuevo flanco en torno a la forma de cómo operó, ¿cierto?, cómo comunicó el gobierno del presidente Gabriel Boric el cierre de la Fundición Ventanas, que por supuesto ha disgustado, ha molestado a todos los trabajadores. Sí, cabe el cuestionamiento, Maribel, con respecto a lo que dijo la ministra, porque si bien Codelco es autónomo, finalmente uno esperaría que haya un poquito más de diálogo entre Codelco y el gobierno, ¿no es cierto?, y los ministros de la cartera correspondiente que están involucrados, ¿cierto?, en este tema. Y es por eso también que se lo pregunté al dirigente, porque él nos mencionaba, y lo decía también en la declaración suya, que la ministra, un poco le da culpa, porque la ministra en el Congreso les dio un proyecto de inversión. Entonces, se da la idea de que la ministra nunca supo qué es lo que iba a ocurrir si es que esto se sabía de antes. Por supuesto, estamos ahí barajando todas las cartas. Entonces, claro, está esa duda, está esa incertidumbre, no solamente con el tema de los trabajadores, qué va a pasar con ellos y qué va a pasar con la planta, sino que también cuál es el diálogo que se mantiene entre Codelco, gobierno, dirigente. Entonces, evidentemente que está la duda, está la incertidumbre, y lo que vaya a ocurrir durante las próximas horas y los próximos días también va a ser muy definitivo, Maribel. Perfecto, Darinka, gracias por toda esa información, y vamos a seguir, por supuesto, muy de cerca, pendientes de las reuniones que están sosteniendo allá, ¿cierto?, los dirigentes, si es que se produce o no esta marcha, y también lo que se acuerda en torno a esta paralización que ya va a suceder, va a comenzar en el día de mañana. Que esté bien, buenas tardes.